Estás escuchando Tu Enfermedad Digital, un podcast para ayudarte a comprender mejor qué te está ocurriendo cuando convives con fibromialgia, dolor crónico o sensibilidad central. Soy Minerva, enfermera especializada en psicoterapia, paciente, divulgadora y autora, y llevo años acompañando a personas que conviven con estas condiciones. Aquí vamos a poner palabras a todo aquello que quizá muchas veces has sentido, has pensado o te has preguntado, pero que no siempre ha tenido un espacio para ser escuchado, porque entender lo que te ocurre también forma parte del tratamiento. Hola, hay una cosa que me gustaría preguntarte. Y como hice en el episodio anterior, no quiero que la respondas deprisa. Quiero que te des unos segundos. ¿En qué momento sentiste que dejaste de ser la persona que eras antes de enfermar? Pero no hace falta que me respondas ahora. Solo observa qué ha pasado dentro de ti al escuchar esa pregunta. Quizá ha venido a tu cabeza un recuerdo, una época de tu vida, una persona o incluso tú, pero una versión de ti que sientes que ya no existe. Cuando hablamos de fibromialgia, de dolor crónico o sensibilidad central, solemos hablar del dolor, del cansancio, de los síntomas, de las pruebas, de los tratamientos, pero hay una parte de la enfermedad de la que hablamos mucho menos. Lo que ocurre con la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando nuestra vida empieza a cambiar. Porque una enfermedad crónica no afecta únicamente a lo que puedes o no puedes hacer. Puede afectar a los papeles que desempeñabas, a tus relaciones, a tu trabajo, a tus planes y también a la manera en la que te reconoces. Y esto no significa que la enfermedad cambie quién eres como persona. Significa que las circunstancias en las que construías tu identidad pueden cambiar de una manera muy importante. Durante años quizá te has definido por cosas que dabas por sentadas. Ser una persona activa, trabajar, cuidar de los demás, organizarlo todo, salir, viajar, hacer planes, ser independiente, ser aquella persona a la que todo el mundo podía recurrir. Y cuando el cuerpo empieza a poner límites que antes no existían, esas referencias pueden empezar a tambalearse. Por eso algunas personas dicen, yo antes no era así. Antes podía con todo. Antes siempre estaba haciendo cosas. Antes organizaba yo los planes. Antes nunca decía que no. Y no son simplemente frases de nostalgia. En muchas personas con fibromialgia, la enfermedad se relaciona con una sensación real de pérdida de roles, de autonomía y de identidad. Los estudios describen precisamente esa transformación. Personas que dejan de reconocerse en la vida que llevaban antes y que tienen que reconstruir poco a poco la manera de entenderse a sí mismas. Y aquí hay algo importante. Esto no significa que estés exagerando. Tampoco significa que te hayas convertido en la enfermedad. Significa que estás intentando adaptarte a una situación que ha cambiado
muchas de las condiciones sobre las que construías tu vida. Y adaptarse a eso lleva tiempo. Porque quizá no echas de menos únicamente poder hacer determinadas cosas. Quizá echas de menos cómo te sentías cuando podías hacerlas. La sensación de autonomía, la espontaneidad, la confianza en tu cuerpo, la sensación de ser capaz, la tranquilidad de hacer un plan sin tener que calcular cuánto te va a costar después. Y quizá por eso hay momentos en los que puedas pensar, no echo de menos solamente mi vida de antes, echo de menos a la persona que yo era dentro de aquella vida. Y aquí aparece algo de lo que quiero hablarte hoy. Porque cuando ocurre esto, muchas veces pensamos que tenemos que aceptar la enfermedad. Pero quizá antes de aceptar nada, necesitamos entender qué estamos perdiendo realmente. Si es la energía, o la capacidad física, o el trabajo, si es la vida social, si es la independencia, si es la espontaneidad, o es la imagen que tenías de ti. Porque no es lo mismo decir, tengo que aprender a vivir con una enfermedad, que sentir, tengo que aprender a vivir siendo una persona que ya no reconozco. Y esa segunda experiencia puede ser mucho más profunda. Y quizá ahora estés pensando, sí, eso es exactamente lo que me pasa. Porque cuando una parte importante de tu identidad estaba construida alrededor de lo que hacías, es muy fácil empezar a utilizar tus capacidades anteriores como medida de tu valor actual. Y aquí aparece una trampa en la que podemos entrar casi sin darnos cuenta. Empiezas a comparar. Comparas lo que haces hoy con lo que hacías antes. Lo que puedes hacer hoy con lo que podías hacer antes. La energía que tienes hoy con la que tenías antes. Incluso la persona que eres hoy con la persona que eras antes. Y cuanto más comparas, más fácil es llegar a la conclusión de que has perdido. Pero quiero detenerme aquí porque esto no es solamente una cuestión de actitud. No se trata de decirte, tienes que pensar en positivo, ni de convencerte de que todo lo que has vivido tiene algo bueno. La comparación tiene una explicación. Cuando tu vida cambia de forma importante, necesitas encontrar una manera de entender quién eres ahora y qué puedes esperar de tu futuro. Y para hacerlo, tu mente utiliza algo que ya conoce, tu propia historia. Por eso aparece constantemente el antes podía, antes hacía, antes era. Tu pasado se convierte en una especie de referencia y utilizarlo como referencia no es en sí mismo un problema. El problema aparece cuando esa referencia deja de servirte para orientarte y empieza a utilizarse para juzgarte. Y esto no es solamente una reflexión. La investigación sobre fibromialgia lleva años describiendo precisamente esa ruptura entre el antes y el después. En estudios, las personas explican cómo la enfermedad puede alterar su identidad, su trabajo, sus relaciones, sus actividades y la percepción que tienen de sí mismas. Precisamente un estudio reciente sobre la experiencia de recibir el diagnóstico de la fibromialgia encontró, entre otros aspectos, una posible amenaza para la identidad, cambios en las relaciones
y modificaciones en los roles sociales y laborales. Y esto es importante, porque significa que lo que estás viviendo no se reduce a tengo dolor y por eso estoy triste. Hay algo más complejo. Tu enfermedad puede obligarte a renegociar quién eres, qué haces, qué esperas de ti y qué lugar ocupas en tu propia vida. Y eso requiere un proceso de adaptación. No de resignación, no, de adaptación. De hecho, una revisión reciente que recoge 72 estudios sobre la experiencia vivida de personas con fibromialgia describe precisamente una ruptura biográfica entre el antes y el después de la enfermedad. También señala cambios en la sensación de autonomía y en el sentido de la identidad. Y quiero detenerme en una palabra, identidad. Porque cuando digo que tu identidad puede cambiar, no estoy diciendo que dejes de ser tú. No es eso, no. Tu personalidad no desaparece. Tus valores tampoco desaparecen porque tengas dolor. Lo que puede cambiar son algunas de las formas en las que expresabas quién eras. Quizá antes te sentías una persona independiente porque podías hacerlo todo tú. Quizá te sentías útil porque cuidabas de otras personas. Quizá te sentías competente porque podías trabajar al ritmo que querías. Quizá te sentías una persona espontánea porque podías aceptar un plan sin tener que pensar en las consecuencias. Y cuando esas posibilidades empiezan a reducirse, puede aparecer una distancia entre quién sientes que eres y quién crees que eres o que deberías ser. De hecho, se han encontrado discrepancias entre la percepción de cómo se ven las personas con fibromialgia en el presente y cómo les gustaría verse, junto a conflictos relacionados con la propia identidad. Y quizá entiendas algo que puede haberte pasado muchas veces. No solamente estás echando de menos hacer determinadas cosas, estás echando de menos sentirte como te sentías cuando podías hacerlas. Y eso cambia mucho la conversación, porque quizá ahora mismo sientas que tienes que elegir entre dos opciones: volver a ser quien eras o aceptar que esa persona se ha perdido. Pero quizá no sean esas las dos únicas posibilidades. Quizá exista una tercera. Seguir siendo tú, pero de una manera que todavía estás aprendiendo a conocer. Y aquí quiero hablarte también desde mi experiencia. Yo también he tenido esa tendencia. Durante mucho tiempo pensaba, cuando consiga encontrar la manera adecuada de gestionar esto, volveré a ser la Minerva de antes, la enfermera de antes, la madre de antes. Y eso parece una esperanza, pero también puede convertirse en una trampa. Porque si todo tu bienestar depende de volver a ser quien eras, cada día en lo que no lo consigues se convierte en una pequeña derrota. Y entonces aparece una pregunta mucho más dura. ¿Y si nunca vuelvo a ser la de antes? Y quizá aquí esté uno de los puntos más difíciles. Porque aceptar que quizá no vuelvas a ser exactamente quien eras no significa que tengas que conformarte con una vida peor. Significa que quizá tengas que dejar de utilizar el pasado como única medida de lo que puede ser tu futuro. La investigación sobre enfermedad crónica
describe precisamente este proceso. Primero puede aparecer una sensación de ruptura o pérdida de identidad. Después, una revisión de quién eres y de quién quieres ser. Y finalmente, la reconstrucción de una identidad que vuelva a tener significado. Y fíjate en algo, he dicho reconstrucción, no sustitución. No significa borrar a la persona que eras. Significa integrar lo que has vivido y construir una forma de ser tú que pueda existir dentro de tu realidad actual. Y creo que ahí empieza una parte muy importante del proceso. No cuando dejas de echar de menos tu vida anterior, sino cuando empiezas a aceptar que echarla de menos y construir una vida diferente pueden coexistir. Puedes llorar lo que has perdido y al mismo tiempo empezar a descubrir lo que todavía existe. Puedes echar de menos tu energía y aprender a utilizar de otra manera la que tienes ahora. Puedes echar de menos tu espontaneidad y empezar a construir una vida que no dependa de poder hacerlo todo de manera espontánea. Y puedes echar de menos la persona que eras sin tener que convertir a la persona que eres hoy en un problema que hay que solucionar. Y esto último me parece fundamental, porque quizá llevas mucho tiempo intentando recuperarte, pero recuperar no siempre significa volver atrás. A veces recuperarte significa recuperar algo mucho más profundo. Tu capacidad para tomar decisiones, tu sensación de autonomía, tu conexión contigo, tu capacidad para reconocer lo que necesitas, tu derecho a construir una vida que tenga sentido para ti, aunque no se parezca a la que imaginabas. Y eso sí tiene una relación muy importante con la psicología, porque adaptarse a una enfermedad crónica no consiste únicamente en reducir síntomas, también implica reconstruir expectativas, objetivos y formas de relacionarte contigo. No ocurre de un día para otro y tampoco ocurre igual para todo el mundo. Pero saber que existe ese proceso puede ayudarte a entender por qué a veces no basta con que te digan tienes que aceptar tu enfermedad. Porque aceptar un diagnóstico no significa automáticamente saber quién eres después de recibirlo. Eso se aprende, se construye y muchas veces se hace poco a poco. Por eso quiero proponerte algo muy sencillo para esta semana. No quiero que intentes cambiar nada. Solo quiero que empieces a observar una frase. Cada vez que aparezca en tu cabeza, yo antes podía, no la contradigas. No intentes convertirla inmediatamente en algo positivo. Solo añade una segunda pregunta. ¿Y qué necesito hoy? Yo antes podía trabajar 8 horas sin parar. ¿Y qué necesitas hoy? Yo antes hacía planes con mucha facilidad. ¿Y qué necesitas hoy? Yo antes cuidaba de todo el mundo. ¿Y qué necesitas hoy? Porque esa pregunta cambia la dirección. La primera mira hacia atrás. La segunda empieza a mirar hacia ti. Y quizá ahí empieces a descubrir algo que llevabas mucho tiempo sin preguntarte. No solamente quién eras antes, sino quién eres ahora. Y sobre todo, qué necesitas para poder vivir siendo esa persona. Y quizá ahora entiendas por qué esta pregunta es tan importante. ¿Quién eres ahora? Porque durante mucho tiempo quizás has estado intentando responder otra.
¿Cómo vuelvo a ser quien era? Y aparecen preguntas muy parecidas, pero no lo son. Una mira hacia atrás, la otra te permite empezar a mirar hacia adelante. Y quiero aclarar algo, porque cuando hablamos de adaptación a una enfermedad crónica, puede aparecer una idea que me parece peligrosa, que adaptarte significa bajar tus expectativas, que aceptar tus límites significa dejar de luchar, que construir una vida diferente significa conformarte. Y no. Adaptarte no significa renunciar a ti. Significa aprender a tomar decisiones teniendo en cuenta la realidad que tienes hoy. Y esto puede parecer una diferencia pequeña, pero psicológicamente cambia mucho. Porque si cada decisión que tomas está basada en demostrar que todavía puedes hacer lo mismo que antes, es muy fácil acabar utilizando tu propio cuerpo como una prueba constante. A ver si puedo hoy, a ver si aguanto, a ver si esta vez no me pasa nada, a ver si consigo hacer lo mismo que hacía antes. Y cuando puedes, quizá sientes alivio. Pero cuando no puedes, aparece la frustración y vuelves a compararte y vuelves a sentir que has perdido. Por eso no quiero que salgas de este episodio pensando, tengo que aprender a hacer menos. No. Quiero que empieces preguntándote, ¿qué tiene sentido para mí ahora? Porque no es exactamente lo mismo. No se trata de reducir tu vida hasta que quepa dentro de tus síntomas. Se trata de aprender a construir una vida en la que tus necesidades también tengan un lugar. Y esto es algo que aparece de forma recurrente cuando se estudia la adaptación a las enfermedades crónicas. La adaptación no consiste simplemente en reducir lo que haces. Implica encontrar nuevas formas de mantener aquello que es importante para ti, ajustar objetivos cuando sea necesario y conservar un sentido de identidad y de propósito. En otras palabras, no se trata solamente de qué actividades o de qué actividades puedes hacer, sino de qué significado tienen para ti y cómo puedes conseguir conectando con ese significado de otra manera. Y esto es especialmente importante en fibromialgia, porque quizá ya no puedas hacer algo exactamente como antes, pero eso no significa necesariamente que hayas perdido aquello que había detrás. Quizá lo que te gustaba no era simplemente salir de casa, era compartir. Quizá no era simplemente trabajar 8 horas, era sentirte útil. Quizá no era viajar, era descubrir lugares nuevos. Quizá no era cuidar de todo el mundo, era sentir que eras una persona importante para los demás. Y cuando empiezas a separar la actividad del significado que tenía para ti, aparecen posibilidades que antes no veías. Por ejemplo, si antes sentías que eras una persona muy sociable porque podías quedar con varias personas cada semana, quizá ahora necesites encontrar otra manera de mantener esa conexión. Si antes tu trabajo era una parte fundamental de tu identidad y ya no puedes mantener el mismo ritmo, quizá necesites explorar otras formas de sentirte competente, útil o en conexión con lo que haces. Si antes cuidar de los demás era una parte enorme de quién eras, quizá ahora tengas que aprender algo que puede resultar especialmente difícil. Permitir que otras personas también puedan cuidarte. Y eso no significa dejar de ser tú.
significa ampliar la manera en la que entiendes quién eres. Porque quizá has pasado mucho tiempo preguntándote, ¿qué puedo hacer? Y hoy quiero añadir otra pregunta. ¿Qué es importante para mí? Son preguntas diferentes. La primera habla de capacidad, la segunda habla de valores. Y cuando una enfermedad cambia tus capacidades, tus valores no tienen por qué desaparecer con ellas. Esto es importante porque cuando todo se centra en los síntomas, podemos acabar construyendo una vida alrededor de lo que no podemos hacer. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué queremos conservar, qué nos importa, qué nos hace sentir conectados con nosotros mismos, qué merece nuestra energía. Y aquí quiero hacer contigo un pequeño ejercicio. No necesitas escribir nada si no quieres. Solo piensa en 3 cosas que antes formaban parte de la persona que sentías que eras. Puede ser cualquier cosa. Tu independencia, tu trabajo, tu capacidad de cuidar, tu espontaneidad, tu forma de relacionarte, tu creatividad, tu capacidad para ayudar, tu sentido del humor, tu curiosidad, lo que sea. Ahora pregúntate, ¿qué había detrás de cada una de esas cosas? ¿Qué significado tenía para ti? Porque quizá descubras que aquello que creías haber perdido por completo todavía puede existir. Tal vez de otra manera, tal vez con otros tiempos, tal vez con otros límites, pero puede seguir formando parte de ti. Y aquí hay otra cosa que me gustaría que recordaras. No tienes que descubrirlo todo ahora. No tienes que saber quién eres dentro de 5 años. Ni siquiera tienes que saber quién eres dentro de 6 meses. Cuando estás atravesando un proceso de adaptación, intentar resolver de golpe toda tu vida puede resultar abrumador. Puedes empezar mucho más pequeño. Hoy, con esta pregunta, ¿qué necesito para vivir este día de una manera que tenga sentido para mí? Y mañana volverás a preguntártelo. Y quizá la respuesta sea diferente. Y eso también está bien. Porque tu realidad puede cambiar. Tus síntomas pueden cambiar. Tu energía puede cambiar. Tus necesidades pueden cambiar. Y aprender a escucharlas no significa que estés siendo inconstante. Significa que estás aprendiendo a responder a una realidad que también es cambiante. Y quizá aquí podamos empezar a mirar de otra manera esa versión de ti que tanto echas de menos. No necesitas despedirte de ella. No necesitas convertirla en un enemigo. No necesitas decir, aquella persona ya no existe y tengo que olvidarla. Esa persona forma parte de tu historia. Hay cosas que aprendiste siendo esa persona. Hay vínculos que construiste, experiencias que viviste, valores que descubriste, fortalezas que desarrollaste. Todo eso sigue contigo. La cuestión no es borrar quién fuiste. La cuestión es dejar espacio para quién estás siendo ahora. Y quizá ese sea uno de los duelos más difíciles de una enfermedad crónica.
no solamente aceptar que algunas cosas han cambiado, sino dejar de exigirle a tu presente que reproduzca exactamente tu pasado. Porque mientras sigues esperando que cada día demuestre que todavía puedes ser quien eras, puedes pasar por alto algo muy importante, que la persona que eres hoy también merece ser conocida, no solamente tolerada, no solamente cuidada, conocida. Y quizá incluso descubras cualidades que antes no necesitabas utilizar de la misma manera. La capacidad de poner límites, la capacidad de escuchar tu cuerpo, la capacidad de reconocer cuándo necesitas parar, la capacidad de pedir ayuda, la capacidad de distinguir entre lo que realmente quieres y lo que haces porque siempre lo has hecho. No estoy diciendo que tengas que agradecer la enfermedad por haberte enseñado estas cosas. No. Hay pérdidas que duelen. Hay cosas que ojalá no hubieran cambiado. Y puedes reconocerlo sin necesidad de buscarle un lado positivo a todo. Pero si puedes decidir qué antes o qué haces con la realidad que tienes adelante, y puedes reconocerlo sin necesidad de buscarle un lado positivo a todo, pero sí puedes decidir qué haces con la realidad que tienes delante. Y quiero dejarte hoy con una pregunta. No quiero que la respondas deprisa, ni siquiera quiero que la respondas ahora. Quiero que te acompañe. Si dejaras de intentar volver a ser quien eras antes, ¿qué parte de ti te gustaría empezar a conocer ahora? Déjala reposar. Quizá hoy no tengas ninguna respuesta. Quizá te venga una dentro de unos días. Y quizá incluso te incomode. No pasa nada. No estamos buscando respuestas perfectas. Estamos empezando a hacernos preguntas difíciles, diferentes. Porque quizá durante demasiado tiempo solo te has preguntado, ¿cuándo volveré a ser como antes? Y ahora podemos empezar a preguntarnos, ¿cómo quiero vivir con quien soy hoy? Y quiero que recuerdes algo antes de terminar. Adaptarte no significa rendirte. Aceptar que has cambiado no significa que hayas perdido tu valor. Y construir una vida diferente no significa que hayas dejado atrás quién eres. Significa que estás aprendiendo a vivir desde una realidad nueva. Y eso lleva tiempo. No tienes que hacerlo todo hoy. No tienes que entenderlo todo hoy. Y tampoco tienes que saber todavía quién vas a ser. Solo necesitas empezar a conocerte desde donde estás. En el próximo episodio vamos a dar un paso más, porque hasta ahora hemos hablado de cómo puede cambiar tu relación contigo, de la identidad, de la pérdida, de la comparación con quién eras antes. Pero hay otra parte de este proceso que también puede ser muy difícil. Lo que ocurre cuando las personas que te rodean no viven ese cambio contigo de la misma manera. ¿Qué ocurre cuando empiezan a verte de otra forma? Cuando dejan de entender tus límites, cuando determinadas relaciones cambian. Y sobre todo, cómo puedes aprender a cuidar tus relaciones sin dejar de cuidarte a ti. Porque adaptarte a una enfermedad crónica no significa únicamente aprender
a vivir de otra manera con tu cuerpo. También significa aprender a relacionarte de otra manera con tu entorno. Y de eso hablaremos en el próximo episodio. Si este episodio te ha hecho pensar, me encantará leerte. Cuéntame qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste la primera pregunta. No busco respuestas correctas, busco respuestas reales. Y si quieres acompañarme en este camino, puedes suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios. También me puedes dejar un me gusta, me ayudará a saber que estás al otro lado. Y si crees que estas palabras pueden ayudar a alguien que ahora mismo se siente sin rumbo, puedes compartir este episodio, porque quizá esa persona también esté intentando descubrir quién es ahora. Hasta aquí el episodio de hoy. Y recuerda, comprender lo que te ocurre no hace desaparecer la enfermedad, pero puede cambiar la forma en la que empiezas a vivir con ella. Nos escuchamos en el próximo episodio.